Bueno, gracias Cecilia. Le paso la palabra a Martín Sotelo, ceramista, docente de la Escuela Figari en Educación Artística según Figari. Ese micrófono están dando, así que usemos ese. Bien. No me tapes el trencito. Claro. Bueno, nada, agradezco la invitación y por dos cosas. Una, porque me trajo Las Piedras de nuevo, que es donde viví desde que nací hasta los 25 años y casi no vengo. Y segundo, porque yo conocí la obra de Pareja no como artista plástico, sino como pedagogo a partir de esta invitación. Era una rotunda ignorante de esto y la verdad que me conmovió lo que descubrí en este librito, en esta publicación hermosa sobre sus escritos sobre arte y educación. Y entonces está bueno, y en la convocatoria que también me llegó la invitación por Mario Pareja, me decía, bueno, el conversatorio sobre arte y educación y que hablara de la pedagogía de Figari. Y yo decía, pero yo quiero hablar de la escuela Pedro Figari. Y él me decía, no, pero la pedagogía de Pedro Figari. Bueno, voy a tratar de hablar de las dos cosas, si me da el tiempo. Y bueno, entonces me encontré con esto de leer a Pareja un poco a la luz de Figari, porque decía, bueno, porque Miguel Ángel Pareja tiene mucho de Figari, y la verdad que sí, que tiene mucho de Figari. Entonces, y está bueno esto, como yo decía, así como llegué a Pareja a través de esta invitación, también llegué a Figari y curiosamente no, fui estudiante de la Figari y fui estudiante del profesorado del IPA, y salvo algunas menciones a la propia escuela Figari. En el IPA la única vez que alguien me habló de Figari fue un compañero de historia que me lo cruzó en la biblioteca y estaba leyendo arte y educación de Figari. Entonces, hay un debe enorme en la cultura nacional y en la enseñanza uruguaya con Figari, creo. Como en realidad muchas veces se habla como del fracaso del proyecto de Figari, pero en realidad quienes vivimos de lo que enseñamos y enseñamos lo que vivimos a las artes y a las artesanías, creo que todavía por lo menos resiste el proyecto de Figari a pesar de los años que tiene. Entonces, bueno, después empezando esto de leer a Pareja, estas definiciones sobre la educación, que decía, bueno, educar por el arte es tomar el arte como instrumento de educación. La educación es un acto de amor, de coraje, una práctica de la libertad humana dirigida hacia el mundo y a la sociedad a la que no se teme, no se acepta como predeterminada, sino que se busca transformar por solidaridad y por espíritu fraternal. Entonces, bueno, si educar es esta práctica de la libertad y el arte es un instrumento para la educación, también el arte sería una condición de posibilidad para esa práctica liberadora dirigida hacia el mundo. Y entonces yo ahí, bueno, veía como dos cuestiones a destacar de esta concepción de la educación en Pareja, que bueno, la concepción antropológica, que concibe al sujeto como un agente transformador de sí mismo y del mundo. Y también en esto que se Pareja, que el individuo sea capaz de extraer de sí mismo su auténtica y renunciable actitud de decir su verdad. Hay un reconocimiento a la individualidad del estudiante, del sujeto de la educación, que es muy figariana, porque el proyecto de Figari pone toda la centralidad en el sujeto del conocimiento, cuando, bueno, ni que decir su actitud, lo que es el anecdotario de la entrada de Figari a lo que era la vieja escuela de artes y oficios, que era un reformatorio y un interinato, y él, el primer día que llega y se presenta con los estudiantes, les permite salir a jugar al fútbol con la única condición de que vuelvan a tal hora, ¿no? Entonces, además de ser un pedagogo y un hombre de acción, era un docente y un educador, en el sentido más hondo de la palabra. Y entonces, en ese modelo figariano también está la idea potente de la autorrealización, en el aprender, en el trabajo y en el quehacer artístico. Me parece que ahí también, bueno, en Pareja hay un montón de cosas importantísimas, y en esto de pensar que las personas se autorrealicen en el trabajo y en el oficio y en la vocación que elijan, tiene que ver también con un concepto potente, bueno, como de una vida feliz y de una vida buena, ¿no? Y yo me preguntaba estos días, releyendo a Figari, leyendo a Pareja, si es posible pensar en una vida buena, plena, feliz, sin el goce que produce el arte, ¿no? Sin la experiencia estética, en lo que conmueve a las personas, sepan mucho de arte, o en la posibilidad de asistir a un taller en la escuela, o en el barrio, o en un centro cultural, a disfrutar de esta experiencia. Y después hay otra tercera cuestión que pensaba,
capaz que acá es un poco disentir con algunos planteos o transgredir en esta visión de ver al arte solamente como algo instrumental, como posibilidad de educación para la libertad, y no ver a la educación artística como el fin en sí mismo, como la posibilidad de la formación profesional de artistas y artesanos. Porque también, si bien, como decía Figari, bueno, lo de ser artistas es algo, un pintor excelso, una escultora excelsa es algo que se le da muy pocos, también la realización de la obra de arte es lo que permite también después este conocimiento, esta transmisión y esta experiencia. Entonces creo que hay como dos patas que no se anulan, y que está bueno defenderlas también, porque si no estamos además en una coyuntura política donde hay una transformación educativa mediante que nos habla esto de la caja de herramientas o ciertas competencias o ciertas habilidades que para desarrollar en dónde. Si solo nos quedamos con la noción instrumental del arte y no del fin en sí mismo, del derecho que tenemos las personas a gozar de todos los bienes y las formas de cultura que viene acumulando la humanidad en miles de años, capaz que nos quedamos como un poco rengas. Y tal, yo creo que hay una circunstancia política que está lesionando ese proyecto figariano y el derecho a la educación. Por ejemplo, sin ir más lejos, en la escuela que yo trabajo, la Escuela de Artes y Artesanías Pedro Figari, es una escuela de UTU que tiene la especificidad de la formación de artes y artesanías en sí misma, ¿no? Ahí nos formamos los ceramistas, los joyeros, escultores, pintores, rollo en madera, bueno, ahora es fotografía, hay un montón de áreas artísticas que se desarrollan la enseñanza a través de la técnica del oficio también. Y bueno, volviendo a estas ideas del sujeto como transformador para sí, para el mundo, y en el reconocimiento de la actividad, de la individualidad de quien se educa, Ramón Cuadra, que también es un escultor y profesor histórico de la Figari, decía, bueno, el ser humano y su realización personal, su felicidad es el disparador de todas las actividades de Figari, ¿no? O sea, yo pensaba, bueno, en esto, ¿qué nos puede aportar Figari 120 años después a los jóvenes de hoy? Pero muchas veces, cuando hablamos de educación, hablamos de las infancias y hablamos de los jóvenes y no hablamos de los adultos y las adultas que también, que a veces, y ahora sobre todo, porque por ejemplo la UTU en que yo trabajo muchas veces se intenta poner tope de edad a las inscripciones, no dejan anotarse a los adultos en el turno matutino y vespertino, y parecen cuestiones burocráticas, pero son cuestiones que lesionan el derecho a la educación a lo largo de toda la vida. Y cuando para la inmensa mayoría de las personas la educación pública es la única forma de acceso a esos bienes de cultura. Entonces hay una disputa cultural y política re fuerte, y Figari, además de pedagogo, fue por sobre todas las cosas un hombre de acción, porque todos estos proyectos educativos, y lo que terminó haciendo como director de la Escuela de Artes y Oficios, primero, 15 años antes de ser director de la Escuela de Artes y Oficios, él presenta en el Parlamento un proyecto para la fundación de una Escuela Nacional de Bellas Artes, después le cambia el nombre, y ahí son, en realidad, el cuerpo teórico de Figari, muchos son el compendio de escritos de todos los proyectos que presentaban el Parlamento, al Consejo de Instrucción Pública, a Williman, a Viera, y después se terminó yendo porque ningún gobierno le terminaba dando la bola que merecía. Y es impresionante, en uno de los fundamentos que hace en el Parlamento, ¿verdad? termina diciendo, he dicho, punto, ¿no? Entonces, también es parte del legado que hay que tomar de Figari, la disputa de sentido y de la concreción de estas cosas que defendemos y que creemos que son importantes. Entonces, bueno, cuando asumía como director de la Escuela de Artes y Oficios, ya teníamos esta tensión de la preparación, como reducía la acción de un oficio versus la realización en el trabajo, ¿no? Que la formación integral, que primero habla en los primeros escritos habla de la educación industrial, y después ya los últimos escritos que realiza, incluso después de haber renunciado a la dirección de la Escuela de Artes y Oficios, en los escritos que escribe con su hijo ya comienza a hablar de la educación integral, una educación que integra la ciencia, el arte, y en esto obviamente hay una como dificultad en los términos de época que utiliza Figari para entender, porque nosotros capaz que leemos educación industrial y pensamos en la formación de un operario, y en realidad sería todo lo contrario, sino en la formación de obreros artesanos. Y en la concepción del obrero artesano, esto está bien que pueda
integrar lo intelectual con lo manual, ¿no? Y poder resolver los problemas propios de la producción, y habla también de la creación de una cultura nacional, ¿no? Como esta autorrealización, bueno, en esta cuestión que también pensamos, bueno, así como Pareja también lo planteaba, en romper con ciertos cánones de la educación como más académica y realizadora. Bueno, hoy en día tenemos otros desafíos en términos de la ruptura de la hegemonía cultural, también en las que estamos como insertos. Bueno, voy a tratar de ordenarme de nuevo, porque en esto del derecho a la educación que iba planteando Figari, hay como un montón de cosas que tienen que ver por lo hondo de la pedagogía y también con cuestiones muy instrumentales de esto del derecho a la educación, decir, bueno, la Escuela de Artes y Oficios tiene que organizar los horarios y los días de trabajo que también sirvan a los obreros para que estos puedan estudiar. También nombra a las mujeres, ¿no? Que cortar con el régimen de interinato. Bueno, habla de la libre asistencia, el tema de la evaluación, si tiene que ser no nombra la palabra exámenes, pero también las formas de acreditación las que deben regir la educación artística. Bueno, y entonces, ¿dónde me voy a ordenar de nuevo? Porque hablo mucho. Y bueno, cuando en realidad Figari enumera los principios que debe regir la educación en la nueva Escuela de Artes y Oficios, habla de formar el criterio del alumno dentro de las particularidades de su individualidad, estimulando y respetando sus energías como una fuerza muy estimable. Y sigue hablando de despertar el espíritu de observación, la realización como fin de todo esfuerzo, desarrollar las facultades de inventiva mediante clases de composición racional y decorativa. Y ahí vemos la orientación estética como algo fundamental y que también es uno de los nudos o desafíos en la educación actual, ¿no? La orientación estética como esto de poder tener un criterio de lo bello, y también en un criterio de lo bello tenemos un criterio de lo bueno, ¿no? Más pensando como en una estética impersonal, no lo que se entiende ahora vulgarmente como estética. Y en esta cuestión de también tomando Figari como el individual, como el verbo que motiva al enseñar, el desarrollarse, el ser feliz sin tener que sortear más barreras que la de la propia vocación, ¿no? Y ahí también son parte de los desafíos de la educación pública, porque en esto, como también Pareja nos decía de Figari es el esfuerzo tenaz y ambicioso de un pedagogo, de un hombre, para superar su época, a ir al encuentro del hombre, cualquiera sea su origen, su situación económica y social, y darle una educación que pusiera en evidencia o valor sus mejores y puras condiciones. Y entonces, ¿cómo es el desafío del sistema educativo y de nosotros los educadores, ¿no? ¿Cómo encuentran los gurises y las gurisas que transitan por la educación pública o por talleres también organizados por la sociedad civil su vocación si no ponemos a disposición todos esos bienes de la educación y cultura, si no tenemos un presupuesto adecuado, si tenemos que estar peleando, consiguiendo 20 alumnos más en una escuela para que los otros 80 que están tengan la educación que se merecen, ¿no? Cómo los educamos para la libertad en un sistema educativo cada vez más orientado a la reproducción de contenidos ya creados, ¿no? La educación estética, el culto impersonal de la belleza, como decía Figari, esa transmisión intangible del goce creativo y liberador de lo artístico, solo es posible en la experiencia vívida y compartida de la enseñanza, de la realización artística. Y esto ya es como muy personal, pero bueno, en un mundo donde todo parece tardado, donde a los gurises y las gurisas expectan pantallas en un mundo uniforme, cosmético y hostil, necesitamos experiencias estéticas renovadoras, gozosas, libres. Y la razón de la educación artística sigue siendo como la disputa del sentido, la posibilidad esta de la praxis liberadora de la que también hablaba Pareja, de poder crear un mundo nuevo, ¿no? Y ahí, en parte, la vigencia de Figari está en este permanente llamado a la realización de una forma original de cultura y propia de esta región del mundo. Bueno, porque también, aunque nos digan una y otra vez que el proyecto de Figari fracasó, quienes trabajamos en las aulas y en los talleres sabemos que no siempre pasa eso y que algo de todo ese proyecto todavía queda. Bueno, bueno, le paso la palabra a Magalí Pastorino, que se va a referir sobre enseñanza activa, experiencia y saber, las experiencias de la lengua. Bueno,
Me dijeron 10 minutos, así que voy a leerles. Espero que les guste mi voz acatarrada. No puedo mostrar el libro porque está debajo del micrófono. Hay que mostrarlo, Marcelo, hay que mostrarlo. Nos auspicia, hoy tenemos auspiciantes, por lo menos a nivel de las ideas. Bueno, quería agradecer a la Fundación Pareja, en particular a Mario, que siempre convoca y siempre es muy amable, por lo menos en abrirnos el centro a los que estamos allá en Bellas Artes, en la Facultad de Arte, con las compañeras, y poder conversar sobre temas necesarios para nuestra comunidad educativa. Entiendo que es necesario abrir espacios y empezar a hacer estos intercambios en los distintos niveles de enseñanza, ¿no? En esta oportunidad compartiré una actualización respecto a la vigencia de las ideas pedagógicas de Pareja respecto a la enseñanza activa en el primer año y primer periodo de estudios de la Facultad de Artes. Enfoco el tema desde mi inquietud, que surge de mi trayecto por el IEMBA como estudiante primero y luego como docente. Al comienzo no sabía cómo formular esta inquietud, pero para esta conversación encontré esta forma que sería de qué va la enseñanza artística universitaria. Porque de estudiante lo viví como un espacio franco de libertad, diferente a otros conocidos, no solo respecto a la enseñanza y la experimentación de las artes visuales, sino que también lo viví como un espacio de formación política, la ciudadanía universitaria, que decía Carlevaro, otro universitario, y además una formación ética, porque es una formación en libertad. Entonces, ¿de qué va la enseñanza artística universitaria? No deja de ser una cuestión abierta que nos permite pensarnos en las vicisitudes del tiempo presente. Una de las fuentes que orienta la reflexión es un texto de Miguel Ángel Pareja, de vuelta, quien, como sabrán, fue artista, docente y director muy corajudo de la Escuela Nacional de Bellas Artes, que ahí también estaría bueno empezar a profundizar, hasta el cierre en dictadura. Sus ideas mantienen una gran vigencia, las compartimos aquí, no con el fin de afiliarse a ellas ni para reasegurar una certeza o verdad, sino para discutir acerca del suelo en el que nos paramos los docentes universitarios de artes visuales. El texto que menciono se llama Sobre la enseñanza en el primer periodo, que va de la página 149 a la 155, y lo más importante de esta brevísima presentación será lo que podamos intercambiar o llevarnos a casa para seguir pensando. Yo vengo acá a escuchar y saco muchos apuntes de todos ustedes. Los citaré. Actualmente una de las cosas que el estudiante aún se sorprende, allá en Bellas Artes, es la insistencia en postergar definiciones que configuran la expresión artística, en particular la técnica y la estética. El estudiante hoy se inscribe mayormente en las carreras del Instituto de Bellas Artes, ahora nos llamamos así, con la expectativa de ser artista o aprender fotografía o diseño gráfico, que sería un atajo para incorporarse en el mercado laboral. Incluso le emociona pensar que aprenderá a dibujar bien o a pintar como Torres Garciano, etcétera, etcétera. Pero como bien dice Pareja, y parafraseo, cuando los cursos están bien orientados, plantean temas de estudio de los que se extraen propósitos investigativos filtrados por la vivencia de cada estudiante. Y con suerte el estudiante se va corriendo de una posición inicial fantasiosa y prejuiciosa, esto lo digo yo, a otra más genuina y libre. Como sabrán, Pareja postulaba que el propósito de la enseñanza artística en Bellas Artes no era enseñar arte, sino generar las condiciones pedagógicas para que el estudiante pueda establecer una relación íntima con el arte. Decía, y lo cito, no cabe una definición absoluta de las conclusiones, sino que en ellas se incluye la revelación de las reacciones que cada estudiante comprueba de sí mismo. Y para ello se le presentan elementos en las actividades experimentales. Nosotros los docentes planteamos actividades experimentales y le proponemos trabajar con elementos. Y lo cito a Pareja, dice, los materiales, las sustancias, las técnicas, la materia, la forma, el espacio y las técnicas constituyen el mundo exterior para, al transitar en él, investigar las recepciones interiores reconociéndolas, lo cual constituye el verdadero objetivo. Y me detengo en esto de que los elementos constituyen el mundo exterior para transitarlo. No están afuera los materiales del mundo, sino para transitar.
Aquí habrá una digresión, pues el curso de primer año se presenta empírico, una enseñanza empírica. En términos epistemológicos y modernos, supone una experiencia para un sujeto de sensaciones, percepciones y conocimientos, así en forma ascendente, que se encuentra distante al objeto. No obstante, en cierta medida, incluir esto de transitar en el mundo exterior es incorporar la historicidad del sujeto, es decir, no solo es sujeto de la experiencia, también es un sujeto que establece con el mundo una relación histórica y filosófica reflexiva. Pero no es simple, porque justamente el pensamiento de pareja no es lineal y muchas de sus ideas aún se le escapan, y por eso me gustaría seguir jugando con ustedes a estas lecturas de pareja. Respecto a dichos elementos, los materiales, las sustancias, las técnicas, materia, forma, espacio, etc., dice que, en el parafraseo, no hay ley, teoría ni medio técnico primordial para su abordaje. Más bien se trata de ampliar su sentido sin constreñirlo a un ámbito preciso. Y entonces dice, materia en el sentido de luz, color, material, y técnica como herramienta, voluntad o involuntariamente, correcto o incorrectamente. Ahora bien, lo importante es que la relación con estos elementos es el puntapié para que el estudiante inicie la discusión de todas sus convicciones. Justamente el primer periodo plantea la discusión de las premisas, no promueve la expresión. Y rápidamente pareja clara que también el modelo pedagógico academicista busca sofocar la expresión. Y lo cito, dice: cuando analizamos los principios pedagógicos académicos basados en la enseñanza y la perduración de las conclusiones ideológicas de una generación que enseña su imagen y semejanza, decíamos que la pérdida de la personalidad se producía reprimiendo todo intento de expresión que escapara de los moldes programados para conformar a través de tantos años de enseñanza un individuo con la sola posibilidad de expresarse de acuerdo con lo reconocido 10, 20, 100 o 500 años antes como el bien hacer o el sano camino, inculcando el horror a lo nuevo y revolucionario. Y ahí termina la cita. Pero distingue el modo por el que la Escuela Nacional de Bellas Artes, sofocando la expresión del estudiante en el primer año, promueve un camino de libertad. Y lo cito: el camino de libertad es duro y áspero, pero trae equilibrio y ayuda al compromiso y responsabilidad con el medio, que es diferente a una posición regresiva y conformista. Por lo cual, en vez de promover la expresión del estudiante, se propone provocar la crítica, en el sentido de juicio, ¿no? Y cito nuevamente, dice: cuando el estudiante ingresa a Bellas Artes, trae un propósito expresivo, cuya auténtica ubicación es necesario someterlo a prueba. Y ahí está la acción docente, ¿no? Someter a prueba esos prejuicios, ese propósito expresivo. Aquí la forma retórica de someter a prueba nos lleva al campo del experimento, ¿no? De la medida, que necesariamente implicaría un tercer término, que sería el patrón de medida, etc. Pero advertimos que no es la idea de pareja la normalización, porque justamente busca la singularidad, la relación personal del estudiante con los elementos del arte. Incluso el objetivismo que pudiera estar vinculado a la definición de los elementos, materiales, sustancias, técnicas, materia, forma, espacio, etc., se desarma con la amplitud de sentido y la atención a la complejidad del proceso creador. Y lo cito: también admitimos, decía Pareja, porque no encontramos otra alternativa, que a partir del hecho global para proceder a un análisis tendremos que ir progresivamente aislando sus partes, diremos elementos. Pero ya hemos visto que no podemos disecar las partes sino en función de la repercusión individual. En realidad, e insistimos, no se trata a esta altura de aislar las partes del todo para estudiarlas por separado racionalmente. Su análisis dependerá siempre de sus valores relativos y circunstanciales y sobre todo de las individualidades que lo experimenten. Pero también en correlato, y cito nuevamente, dice: en el individuo no disecamos sus sentidos como si fueran separables, y menos pretendemos la dirección del raciocinio mental. En el primer periodo vivimos el instante de la sensibilización del individuo para que tome conciencia de sí mismo, pero al mismo tiempo indagamos en las bases de la creación. Entonces, finalmente, aquí nos lleva a pensar que la enseñanza no es meramente de corte empírica,
implica al sujeto en su singularidad, en sus relaciones y circunstancias, pero no es solo una fenomenología existencial. Yo diría que es una forma integral de enseñanza y que de esta manera está definiendo el concepto de enseñanza integral, que lo decimos, pero a veces es muy difícil dar cuenta cuáles son sus términos o qué alcance tienen. Y lo evidencia el siguiente párrafo, y lo cito nuevamente, dice: siempre habrá entonces algo inédito y vital para nosotros mismos, y con frecuencia nos encontraremos en situaciones sorprendentemente inesperadas de contenido o esencialidad absolutamente nuevas, aun cuando las circunstancias sean semejantes. Para mí este es un tema que considero importante estudiar y comprender. ¿De qué va la enseñanza artística universitaria? ¿Es objetivista y empírica? ¿Es fenomenológica o constructivista o compleja? ¿O no es otra cosa que una forma de entender la enseñanza integral y darle un sentido, una definición? Nada más. Gracias. Me están provocando. Gracias, Mari. Bueno, que pase la palabra a Santiago Tavera, que nos va a hablar de lo que aprendí de Miguel Ángel Pareja y otros maestros. Muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. Y sí, hay una cosa, una anécdota con la que quiero empezar una cosa, que es cómo yo llegué a Miguel Ángel Pareja, que fue una cosa muy casual. Yo era un niño entrando en la adolescencia, que iba a talleres de expresión plástica, cosas así, me interesaba mucho dibujar, pintar, no sé. Pero en determinado momento estaba un poco con la idea de que yo tenía que hacer eso más en serio, no ir a un taller de expresión plástica. Yo decía, yo soy demasiado importante para eso, tenía 13 años. Y un día fui a buscar a mi hermana a la casa de una amiga, Sandra Sánchez, que entro en la casa y veo unas pinturas que me impactan enormemente. Y bueno, vuelvo a casa con mi hermana y hablando con mis padres, viendo dónde era la casa, porque era en el mismo barrio que vivíamos, en el Cordón. Mi viejo, que había estudiado Bellas Artes, además de medicina, dice: mirá, no, esa es la casa del viejo Pareja. Que es como lo llamaba todo el mundo. Creo que lo llamaban el viejo Pareja desde que debía de tener 26 años, algo por el estilo. Pero bueno, lo interesante es que yo luego otra vez fui y le dije, bueno, lo elegí como maestro. Me miró con un poco de cara de decir, yo no doy clases para niños, no sé. Pero fui un par de veces a la casa, me planteó algunos ejercicios, algunas cosas, y después me dijo, mira, anotate que voy a dar clases en una galería donde se juntó un montón de gente, y después, bueno, seguimos teniendo contacto con él hasta digamos, casi hasta su muerte. Luego de esa galería abrimos un taller en la Ciudad Vieja y lo íbamos a buscar y lo llevábamos de vuelta a la casa todas las veces todas las semanas, hasta que en determinado momento me acuerdo que dijo, bueno, ya está, vengan a casa. Y fue quizás ahí de los momentos en que me di cuenta de que, de esa cuestión de que había podido elegir un maestro. Y cuando empezamos a ir a la casa de él, fue que empezamos a ver cosas que tenían que ver con su proceso creativo, porque veíamos siempre la pintura que estaba haciendo, y era muy interesante ver cómo de una semana a la otra, de repente él estaba con una pintura un mes, pero veíamos que el desarrollo de esa cosa iba variando poco, ¿no? Había mucho más de mirar que de hacer, de mirar, de reflexionar,
poner un papelito, cambiar cosas. Y entonces como que ese ejemplo era muy importante, y yo ahí una de las cosas que empecé a ver y que seguí teniendo en cuenta después a la hora de elegir otros maestros, era la idea de que un maestro no era alguien que nos iba a enseñar algo desde una postura pasiva, de uno como educando, sino que era, que de alguna manera se plantea en varias cosas que se dijeron, es alguien que permite que uno aprenda, que uno tome, uno tiene que tener, uno como alumno tiene que tener forzosamente una ganas de aprender, ¿no? Ganas de meterse en eso. Esos procesos yo lo vi con muchos alumnos, pasaban en algún momento por un periodo, casi todos pasamos por algún momento en que pintábamos igual que pareja, por más que él no quería que hiciéramos eso, y después en determinado momento encontrábamos nuestro camino, nuestra diferencia, nuestra cosa, y yo creo que en ese sentido fue como muy importante. También era muy importante una cosa que le agradezco mucho a los maestros que tuve, que si bien estaba esa idea de la libertad, no faltaba una idea de rigor, ¿no? Es decir, plantear una cuestión con respecto a la organización de los colores. Yo me acuerdo que cuando lo visité la primera vez, yo dije, yo quiero aprender a componer con la proporción de oro o cosas por el estilo. Y me dice, no es por ahí. Dice, esto es un equilibrio que tiene que ver con el equilibrio del color. Yo voy por ese lado. Si querés agarrar un compás audio y cosas por el estilo, bueno, no sé. Y bueno, me resultó muy importante esa cuestión de poder aprender, y a su vez la instancia de taller, digamos, en el cual se presentaba la obra, teníamos la devolución de pareja, pero también se generaba un diálogo entre todos los que participábamos, que era justamente una cosa muy enriquecedora, y que después tuve la suerte de poder encarar el estudio de la música de una manera parecida. Yo pensaba, en esa época, tenía algunos amigos que iban a estudiar al conservatorio, y que chistosamente le llamaban el conversatorio, porque como que era una cosa que no tenía que ver con la música que estaba pasando en ese momento. Y ahora que se usa tanto la palabra conversatorio, siempre me acuerdo que era una palabra que lo usaban despectivamente los estudiantes de música con respecto al conversatorio. Y entonces yo pensaba que esa formación académica de música a mí como que no me interesaba. Y gracias a Luis Trochón, que fue otro maestro que elegí porque me gustaban las canciones que hacía y eso, y un día me encontré un ómnibus y le dije, ¿vas a clases? Y me dijo, sí, no sé qué, me dio el teléfono, y empecé a estudiar con él. Y después él me recomendó a Corión Aronian, que iba a estar dando unos talleres colectivos de canciones, ¿no? Entonces como que se repite esa misma metodología pragmática, en el sentido de enfrentarnos a la obra con rigor, ¿no? Viendo qué es lo que estaba pasando, escuchando lo que tenían para decir todas las demás personas que participaban de estos talleres. Primero fue un taller bastante amplio, y después fuimos otros, digamos, de grupos más pequeños, pero siempre fue muy importante
ese enfrentamiento, empezar a mostrar la obra a un maestro, un docente, compartir esa mirada, esa escucha o lo que fuere con otra gente, e ir armando esa personalidad de uno que uno sigue desarrollándola hasta mucho tiempo después. Otra docente muy importante que tuve por esa misma época fue Nelly Pacheco como profesora de canto, y después a los 50 y pico me encontré con ella y le dije: tengo que seguir estudiando contigo. Y me dijo: no, vos te voy a enseñar, vos, no sé, ¿no? Y yo digo: no, tenés cosas para enseñarme. Y fueron como 4 años y pico de profundización en algo muy físico como es el canto, ¿no? Y que me hicieron cerrar y darme cuenta de cosas que tenían que ver de repente con la pintura, que tenían que ver cosas que me había hecho el viejo alguna vez en algún momento de no, esa pincelada así no, esto hacelo, no sé, como que a veces tenía alguna intervención liberadora, ¿no? Me vi como diciendo: dejar de preocuparte por esto que no es importante, ¿no? Focalizate en esto otro, ¿no? ¿Por qué no? Yo creo que siempre tenía como algunas cosas que en aquel momento yo me acuerdo que había mucha gente que había una búsqueda de la cuestión de la espontaneidad que tenía que ver mucho con la influencia del informalismo tardía ya en ese momento, ¿no? Y yo me acuerdo que un concepto muy, muy importante que tenía, que se discutía bastante en las clases, es que el trabajo que estábamos haciendo en esa pintura que estábamos haciendo no era una cuestión gestual, como, digamos, de tirar pintura, de no sé, una cosa aparentemente espontánea. Y decía: no, él lo que planteaba, y lo terminamos viendo en eso que yo decía, que veíamos cómo iba haciendo sus pinturas en los últimos años que fuimos al taller de él. Lo que me resultó más interesante era justamente el hecho de que uno ve cualquier pintura de pareja y ve que hay una espontaneidad, una libertad, pero el planteo que él en el fondo nos hacía es que para llegar a esa naturalidad, a esa cosa que vos, ¿cómo cierra esto? Qué lindo, no sé qué. Decía: bueno, esto yo no lo hice así nomás. Había todo un trabajo detrás de eso que llevaba a que uno realmente reaccionara de esa manera que reaccioné a los 13 años cuando vi sus pinturas en su casa, y que yo creo que es una cosa muy importante. No sé cómo unir esta cuestión en lo pedagógico, que en toda mi carrera fue una cosa muy independiente, con cómo unirlo con el sistema educativo, ¿no? Pero sí creo que de alguna manera es la idea de poder ofrecer espacios, personas que sean capaces de dejarse aprender por los educandos, ¿no? Poner, como te puedo decir, una especie de biblioteca de docentes que puedan, que los alumnos, que desde los niños hasta los adolescentes, hasta los universitarios, puedan ir eligiendo de acuerdo
sus preferencias estéticas, a las búsquedas que tienen. Me parece que en ese sentido es como lo que deberíamos buscar, que no creo que sea nada fácil. Yo en ese sentido me siento como privilegiado de haber podido tener los docentes que tuve, poder haber aprendido las cosas que aprendí y poder ir redondeando las cosas a lo largo de toda la vida. Y seguramente dentro de unos años voy a ir dándome cuenta de otras cosas más, porque es un proceso que en realidad no se termina nunca. Y bueno, una última cosita, una cosa que me causó mucha gracia de las primeras veces que fui a la casa de pareja, que no sé quién, estuvimos hablando de alguna cosa, y veo que él tenía el taller, el caballete puesto en una habitación, en una casa de zaguán, que tenía 2 habitaciones a los invitados del zaguán, y él había invitado a pintar a un amigo de él que no tenía un taller para pintar, y le dijo, no, bueno, vení acá y pintá, no sé qué. Y yo vi un cartel muy raro que decía, no interrumpa hablando, no estoy aburrido. Y entonces lo vi la primera vez y dije, no sé. Y le pregunté la segunda vez, le dije, ¿qué es esto? Dice, no, lo que pasa es que invité a este amigo que no tenía dónde pintar, no sé qué, y me hablaba todo el tiempo. Y entonces en una que el amigo de pareja va al baño, agarró una hoja y puso ese cartel, puso en la pared, y parece que después esta otra persona se midió un poquito más en sí. Pero me parece que también hay ahí una cuestión de humor que era muy propio de pareja, un humor muy sutil, y que para mí es algo inherente a cualquier persona con creatividad. Gracias, Santiago. Bueno, terminada la primera ronda de intervenciones, me voy a remitir un poquito antes de habilitar a las preguntas del público. Al material dentro de todo el material que Mario Pareja elaboró para este conversatorio, por supuesto que dentro de las intervenciones de ustedes quedó bastante claro varias de las preguntas que Mario planteaba como disparadores para una segunda oportunidad de conversar ahora. Él, por ejemplo, decía, bueno, ¿cuáles son los fundamentos pedagógicos de Pareja y Figari? ¿Qué es la escuela activa? ¿Qué es educar? ¿Para qué educar? ¿Cómo hacerlo? Pero hay otras dos que me parecen interesantísimas, que es qué relación hay entre arte y educación y cómo se educa en arte en Uruguay hoy. Esas me parece que son quizás las dos preguntas de las cuales podemos dar una segunda ronda rápida antes de habilitar, y quiero referirme a otra cosa. Dentro de los antecedentes que Pareja tenía en su elaboración teórica, por supuesto estaba Figari, Herbert Reed, otros, pero hay que señalar para los pedrenses como somos nosotros a Saba Solaizola y la experiencia de la escuela experimental de Las Piedras, ¿no? Como bien decía Eloísa, donde se encuentra hoy la escuela artística era la vieja escuela experimental, que fue un proyecto absolutamente revolucionario en su momento, que Saba Solaizola impulsó acá, después hubo Progreso, Malvin, y inclusive Saba Solaizola lo lleva a Venezuela, donde también genera una transformación absoluta. Y bueno, eso es una de sus principales bases, junto con todo lo que ustedes bien, la llamada escuela activa, justamente, y que se ve claramente en el programa de la Escuela de Bellas Artes, ¿no? Que junto, por ejemplo, con Silvestre Especial, Javier Alonso, Jorge Randonea, grandes amigos y docentes luego de la escuela, creo que es importante resaltar ese punto. Y la otra cosa a la que me quiero referir es la siguiente, que Pareja muere en el año 84, que no llega a la reapertura de la Escuela de Bellas Artes, que si no me equivoco se da en el año 85.
y comienza en el año 86 en su primer año lectivo, ¿no? No, empezó en agosto. En el propio agosto. Se suspendió el comienzo en marzo. Exactamente, Por bueno. cuestiones políticas. Entonces, bueno, Pareja no pudo llegar a la reapertura con ese periodo dictatorial que fue como el apagón de la llave general, ¿no? Y a mí me parece importante que justamente con lo que Mario decía, hoy la escuela ya no es la escuela, sino que ya tiene el carácter de facultad de artes, está integrada a un proyecto que fue una reivindicación de muchos de todos estos compañeros que nombrábamos. Pero a su vez también estamos en el siglo XXI, ha pasado mucha agua bajo el puente y hay muchas cosas nuevas que han surgido, nuevas tecnologías, las redes sociales, la globalización, el neoliberalismo que impera en el mundo, que es un dato insolayable, ¿no? Entonces, bueno, me parece importante que todo lo que ustedes dijeron, la libertad, la experiencia, todo lo que Pareja en cierta forma toma de todas esas influencias y lo logra plasmar en ese plan de estudio absolutamente revolucionario de la Escuela de Bellas Artes, me gustaría traerlo al hoy, ¿no? Al hoy, siglo XXI, año 2024, la educación vive momentos de complejidad, ¿no? Donde se están planteando temas serios, estructurales. Bien lo decían ustedes, pero me gustaría en este segundo rápido, de repente, concentrarnos en eso. ¿Qué relación hay entre arte y educación? ¿Y cómo se educa en arte en Uruguay? Capaz que podemos empezar con Juan y damos la vuelta un poco al revés, en desorden, para no seguir el mismo orden, ¿está? Y después seguimos con el público. Y otra cosa, en el libro Educación está a la venta también. Es importante porque de repente si lo quieren tener es un trabajo absolutamente alucinante que hizo Juan con Alfredo y bueno, creo que sepa que lo tenemos. Bueno, hacemos la segunda ronda y después invitamos al público y cerramos. Bueno, así como medio de improviso, ¿no? Sí, de improviso. El vínculo posible entre arte y educación, en principio uno dice, bueno, educamos, la educación existe, la educación artística existe, está, nombramos a varios maestros. El gran tema creo que sigue siendo, entre el arte y la educación, el gran problema sigue siendo el siguiente. Deberíamos preguntarnos, cuando planteamos este tema, ¿qué es el arte? Y si el arte es posible de ser educado. Yo recuerdo con un grupo de pintores amigos, ¿no? Había un artista nacional nuestro, relativamente joven, que decía como que el maestro cuando educa puede de algún modo, él lo dividía así, él hablaba de 3 pasos posibles. Hay un primer paso que es a partir del cual yo le indico al alumno algunos materiales, que puede trabajar con cartón, con barro, con óleo, etcétera, etcétera, con pincel, con los dedos, y determinados materiales que se pueden mover. Después le doy algunos temas o le propongo algún camino para iniciar algo si es que el alumno no se pone directamente a trabajar. Pero después hay un tercer paso, dice, donde yo no puedo hacer nada. ¿En qué medida? Por eso digo que Miguel Ángel, que era un lector también de filosofía, ¿no? Porque pintar obliga de algún modo a hacerse una cantidad de preguntas sobre el sentido de las cosas, ni que hablar del sentido de lo que hago, ¿verdad? Pero el sentido mismo de la vida, el sentido de la vida, el sentido de la muerte, el sentido de la existencia. Y el arte, a veces decimos,
que emerge en situaciones inesperadas. A veces, por eso Miguel Ángel decía como que el artista es artista todo el tiempo. No se puede ser artista un ratito, porque estás durmiendo la siesta de repente y nace una idea, nace, no sé, pero ese es el misterio de la vida, el misterio de la existencia, ¿verdad? ¿Cómo se puede enseñar eso? Por eso de algún modo creo que al fin de todo esto uno tendría que terminar como aceptando que sobre el primer paso y el segundo paso la enseñanza institucionalizada puede trabajar y puede hacer mucho por el otro, pero que también tiene que hacerle consciente al otro de que hay un tercer paso que lo tiene que elaborar él, lo que dice un poco Tabela. Es decir, exigirle el esfuerzo para que el conocimiento que viene de afuera de algún modo lo internalice y él con esa internalización haga algo, lo que sea, cantar, bailar, tocar música o sentarse a escuchar algo con eso. Y yo creo que ahí podría darse, digamos, un vínculo posible, respetando de que hay un momento en que la educación no puede hacer mucho por el arte. Porque hay un espacio en el arte que es como insondable. Bueno, Pueden escucharla a todos. no hay comentarios y hago la palabra al público después. Bueno, coincido totalmente con lo que decís vos. Hay un paso que no se puede hacer, que depende de cada uno. Lo que sí considero que el arte es un derecho del ser humano. Todos tienen que tener la posibilidad de acceder. Después van a decir, bueno, no, sí, esto no. Pero tienen que conocer ese mundo y eso lo tenemos que hacer. Y por suerte existen cada vez más escuelas de educación artística. Lo que tenemos que hacer es concientizar a las familias, a los niños, que se den una oportunidad. Como decía Raquel hoy que estábamos hablando, capaz que un niño no sabe que tiene una inclinación artística. Está en su casa, no sabe. Como padres, como madres, como abuelos, está bueno decir, mira, hay un espacio acá que se enseña arte, se enseña, se presenta el conocimiento, date la oportunidad. Después verás, capaz que no es para las artes, es para la ciencia, pero es un derecho. Y eso es lo que, el concepto que quiero dejar. Que se dé la oportunidad a todo ser humano de vivir el arte. Nada más. Cortito, que a veces pasa mucho que el arte en las escuelas es como usado para enseñar otra cosa, ¿verdad? Y se está dando menos, pero sí se sigue dando, como lengua, matemática, usamos arte para poder enseñar esto. Y que no se toma dimensión de todo lo que se aprende cuando uno hace arte y cuando uno está en un taller de arte, en una clase de arte, que sí, que el arte colabora a todo lo que es el desarrollo del ser, de la persona, pero que no tomamos en cuenta eso, ¿no? Digo, y lo tomamos como una herramienta más para enseñar las cosas, y está bueno que cada vez se dé más eso de enseñar arte por arte, no por otras cosas. Así que bueno, creo que vamos en buen camino, pero todavía falta. Gracias. No, también cortito y sin querer ser reiterativa, esto entre la relación del arte y la educación, y volviendo a la educación como práctica de la ley de libertad, que hoy no lo nombramos, pero ahí obviamente estamos evocando a Freire, ¿no? Y de qué para mí el vínculo entre la educación y el arte está en pensar de qué nos libera el arte, ¿no? Y lo primero que nos hace es nos puede ayudar a asumirnos ignorantes, a sabernos ignorantes, y también asumirnos creadores. Y creo que ahí está la potencia, porque en el arte está
posibilidad radical de inventar lo nuevo, en esta visión más instrumental del arte como la actividad creativa, porque en un mundo donde además, esto es siglo XXI, inteligencia artificial mediante, donde parece que estamos frente al fin de los tiempos, que todo está creado y que no hay nada para inventar, si desde la educación no fomentamos este pilar fundamental de la humanidad, de la educación creativa, estamos en el horno. Entonces creo que ahí está como la vigencia de dar esta batalla cultural por sostener los espacios artísticos en la educación formal, ¿no? La educación no puede hacer nada por el arte. Y a lo mejor también otro postulado que entra en crisis, porque uno sería que la educación y el arte tendría una relación asegurada y a lo mejor hasta bilateral, ¿no? Ya vemos que hoy está en crisis esos postulados. Yo creo que, por lo menos desde mi punto de vista y desde donde me encuentro, hay otra crisis, otro postulado que entra en crisis, que es que el estudiante es el motor de la enseñanza. Porque para entender que el estudiante es motor de la enseñanza, tendríamos que entender que el estudiante es un agente, un sujeto de conducta, un sujeto de voluntad, un sujeto de acción, un sujeto de conciencia. Y lo que vemos, por lo menos en este post-pandemia, y yo les digo siempre desde el lugar de mis prácticas, y también hablando con otros investigadores, o sea, a nivel local, pero también en este mundo globalizado, es que estas subjetivaciones, o sea, cómo estamos habitando el mundo, nos deja sobre la mesa algunas cosas que a lo mejor no queremos ver. Nosotros, por lo menos estos últimos años, tenemos muchos estudiantes que han venido con certificaciones médicas, con historias tristes, muy tristes, y que vienen muy cansados. Y este sujeto de voluntad, de acción y de conciencia es un postulado que desde mi punto de vista no nos deja ver la situación como para poder pensar en esto, co-construir espacios de producción, de diálogo, de co-construcción. Entonces, yo creo que estamos en un mundo, si ustedes quieren, nihilizado o sin referencias claras, que hace que en los 60 esto se podía decir. Y se podía decir claro y se podía generar un diálogo con personas que a lo mejor no pensaban iguales. Yo leía biografías de artistas que se habían formado en la escuela Torres Garciana y hablaban de la Escuela Nacional de Bellas Artes como aquellos que le criticaban que eran los pintores de pececitos. Y en esa diferencia se enfrentaban las escuelas, se enfrentaban las pedagogías, se enfrentaban las ideas, y este mundo nuestro de cultura se enriquecía, y había una diversidad y un eclecticismo muy importante. Pero hoy, en este mundo de proyectos, hoy hablábamos en el viaje con Santiago, en el mundo de proyectos, en el mundo de lo que debería ser un artista, en el mundo de lo que debería estar produciendo el artista, de vivir como un artista, que parecería ser que el artista es algo diferente a la vida cotidiana, al ser humano, a lo que le pasa. Me parece que vivimos en un mundo de espejos y poner ahí al estudiante en ese lugar de motor de la enseñanza me parece que es demasiado, y que tendríamos que revisarlo como postulado y ver realmente cuál es nuestro escenario y cómo podemos generar estos diálogos, ¿no? Por ahí. No, una cosa que me quedó pendiente y que estaba muy presente en todas las clases de pareja, tiene que ver con vincular
lo que estamos haciendo hoy con la historia del arte, con la historia del arte en general. Si uno está haciendo música, ver qué música, uno está dialogando constantemente con la historia del arte, de la disciplina que sea. Y además, una cosa muy importante que tenía Pareja es que él, que le interesó siempre mucho la pintura mural, el mosaico, el arte público. Casi te diría que quizás la mayoría de sus pinturas eran como posibles proyectos para murales, ¿no? Porque él no, como que siempre era un tema recurrente ese tema de ir al espacio público, y yo ahí también veo que hay una integración del fenómeno artístico, ¿no? Nosotros somos occidentales, posteriores a la Ilustración, y tenemos una mente, un pensamiento muy fragmentado en la pintura, la escultura, la poesía, la música, todo como cosas. Y yo me acuerdo que Pareja, por ejemplo, nos mostraba muchas veces cosas de pintores medievales, del gótico o del románico, mosaicos bizantinos. Y después yo me puse a pensar en algún momento que en todos esos periodos históricos, y muchas otras cosas más también, digo, realmente era un docente que daba una buena base de historia del arte, que es una manera de ponernos en el contexto, de ubicarnos en dónde estamos, de dónde venimos, y no pensarse como artistas salidos de la nada, ¿no? Y ahí hay una cosa, digamos, yo durante mucho tiempo decía, bueno, yo hago una cosa, hago música y hago pintura también, no sé qué. Y de ahí en determinado momento me surgió el hecho de que esas pinturas, por ejemplo, del románico que nos mostraba Pareja, eran pinturas que estaban en una iglesia donde había también esculturas, donde se hacían rituales, donde se hacía música, se daba una misa, se hacía una coreografía, se hacían una serie de cosas que venían todas juntas, ¿no? Y si vamos a casi todas las civilizaciones, vamos a ver que se da ese ritual donde se dan todas las artes juntas. Y yo creo que esa voluntad de Pareja de ir al muro de la ciudad tiene mucho que ver con eso, con lo de integrar las cosas, ¿no? Me acuerdo también que era una, digamos, como otros docentes que tuve, no eran docentes como así centrados solamente en determinadas cosas. Era un tipo que escuchaba música, que le gustaba mucho el jazz, que le gustaba, no sé, teníamos el tema de la música, era una cosa que incluso hoy hablando con Leonel Gómez, me hizo acordar que una vez yo llevé la guitarrita a la casa de Pareja para mostrarle unas canciones, como diciendo, bueno, yo también estoy haciendo esto, y bueno, nada, me parece que la idea de que nosotros como seres humanos estamos en diálogo con la historia es muy importante. Si no tenemos conciencia de la historia, somos seres absolutamente maleables y manipulables, que es en cierta medida lo que se pretende desde algunos lugares. Es decir, siempre, a lo largo de toda la historia, la gente que estaba en el poder quería mandar. Es así, no hay mucha vuelta que darle, nada más. Bueno, la verdad que quedan muchos temas planteados, pero bueno, vamos a
ir redondeando. Yo creo que ahora, bueno, le damos la participación al público, lo que quieran generar alguna pregunta, dar una opinión, son bienvenidas. Y quedan varios temas, quizás cuando analicemos y revisemos la grabación de lo de charla de hoy, podemos ya sacar un segundo conversatorio, ¿no? Porque la vínculo entre la filosofía, el arte, la historia y el arte de hoy, la situación coyuntural, todo ha cambiado. Arte y ciencia, esas contradicciones que, como decía Santiago, parece todo compartimentado, pero en realidad todo se puede unir y mezclar. Así que bueno, me gustaría que tenga alguna pregunta que quiera hacerla ahora, alguna opinión y vamos cerrando, ¿no? No sé si le pasamos el micrófono. Ahí va. A Raquel. No, yo quiero agradecer porque de todos he recibido aportes importantes, pero hay algo que me interesa destacar en el arte. Cuando se logra un clima de creación, sea cual sea la manifestación artística que se esté trabajando, los niños, porque esa es mi especialidad, todos pueden con algo. Todos. Quizás no de acuerdo a las expectativas nuestras, o sobrepasan nuestras expectativas, pero todos pueden con algo. Hoy eso es vital para la salud de los niños, porque poder con algo significa poder. Hoy los contextos de pobreza están terriblemente sumergidos como yo nunca vi, ni siquiera en dictadura. Y a través del arte yo puedo darles a ellos ese empoderamiento que puede llegar a ser con la vida. Así que el arte me permite todo eso. Todo lo que ustedes dijeron, que es maravilloso. Pero esto es vital. Gracias. Y me tengo que retirar porque tengo que tomar medicación. Chau, chau. Que se repita. Hola, mi nombre es Valentina, soy chilena, por el acento. En complemento con lo que decía Raquel y con lo que dicen acá en la mesa, creo que también en cualquier momento podemos aprender arte. Yo estudié Bellas Artes también y facilito clases de cultura, y creo que en cualquier momento uno puede aprender arte. No necesariamente solo cuando somos infantes, cuando somos adolescentes, estudiantes universitarios, sino que sobre todo cuando uno es mayor, ¿no? Jubilada, jubilado, adulto mayor, es también una entrega vital, así como decía Raquel, que es algo que nos empodera y nos hace trabajar en nuestro espacio y todo este mundo interno. Independiente de la edad que tengamos, o sea, siempre va a sumar eso. Eso quería decir. Como incorporar también este otro rango etario al que todos vamos y que también nos empodera, nos ayuda a trabajar en nosotros mismos, a creer, a trabajar un montón de cosas que van más allá de la práctica artística. Eso, creo, siento que sí. Muy bien. Muchas Quiero, porque complementa un poco. Bueno, complemente, pero ya tenemos un pedido. Bien, sí. Yo doy fe de ello porque estoy jubilada y tiene que ver con la salud mental de que tanto se habla, y he sido y seguiré siendo discípula de a quien tengo a mi derecha, que es Valentina. Y fue un placer en el año 2022 que ella fue docente de un curso que se llamó dibujo y pintura, y manejo del color.
Así que vamos a tratar de encontrarnos varias mujeres que ya tenemos un lugar físico para que siga incursionando ella en el arte y que tan bien nos hace. Cambiando justamente de franja tal. Bueno, gracias. Muchas gracias. A ver si puedo llegar acá. Usamos esta señora. A ver. Dale. Bueno, buenas noches. Lo mío es un pequeño testimonio de abuela. El año pasado mi nieto concurría al Jardín 202 y bueno, tuve la hermosa experiencia de ver el compromiso de la directora de la Escuela de Arte y de la maestra de mi nieto en aquel momento, Silvia, que con mucho cariño fui testigo, porque llegó a buscar a mi nieto y estaba en esa dinámica cuando la escuela estaba empezando y era muy enriquecedor, muy removible ver el cariño con el que querían llevar a esos niños, ¿no? Y bueno, mi testimonio era ese, que agradezco muchísimo el entusiasmo que todos le pusieron en la charla y bueno, que como familia creo que lo principal está ahí, ¿no? Arrimar a nuestra infancia, a sacarla de las pantallas, de todo el entorno que hoy por hoy nos rodea. Y bueno, mi principal motivo de haber pedido estas palabras era para agradecer y saber que estamos, como familia, estamos apoyándolos, porque a veces ese trabajo no se ve. Nada más y gracias. Bueno, realmente hay que felicitar a esta actividad que acabamos de presenciar, porque realmente los aportes de cada uno de ustedes han sido realmente enriquecedores y desde diversos puntos de vista, por lo cual realmente la síntesis es muy buena. Pero yo quiero referir una cosa que como médico no puedo evitar decir. Tú lo dijiste, la educación y el arte no siempre tienen mucho que ver. Y tú hablaste del propósito expresivo que decía Miguel Ángel Cabrera. Entonces, la condición artística tiene una base genética, es decir, todos podemos tener sensibilidad por la belleza en sus más diversos aspectos, la música, la danza, la pintura, la escultura, pero la condición de artista, varios de ustedes lo son, pero creo que Santiago sintetiza a alguien que se dedica a la música, pero también le interesa la pintura, tiene bases genéticas. Entonces creo que, por supuesto que me parece excelente difundir y promover la educación artística a todo nivel, y eso actualmente, en eso yo creo que el mundo ha mejorado, pero no olvidarse que no todos somos artistas, algunos sí y otros no. Lo interesante es que hay gente de distintas generaciones, ¿no? Porque ahora pasamos a Amparo, que representa a los más jóvenes. También aquí la participante. ¿No llega acá? Sí, llega aquí, perfecto. Buenas. Lo que yo quería decir era que el arte me parece también una forma de comunicación muy efectiva y una manera de compartir cosas. Por ejemplo, la música, el cine, teatro, danza, ópera, lo que sea, son cosas que si vos las tenés en común con otra persona, va a ser mucho más fácil comunicarte con esa persona y empatizar. Por ejemplo, una anécdota muy pequeña, muy corta. En el liceo al que yo concurro, hay una gurisa que tiene depresión en mi clase y le gusta mucho un grupo que se llama Deep Purple, no sé si tienen el gusto. Otra compañera de clase entró hace muy poco a la clase y es fanática de Deep Purple. No saben qué bien que se lleva. O sea, la gurisa esta es solitaria a full, está todo el tiempo sentada en una esquina del salón. Se empezaron a comunicar básicamente porque las dos tienen una remera de Deep Purple. Se llevan re bien, trabajan juntas y las dos eran súper solitarias y ahora que tienen un vínculo fue gracias a eso. Es un ejemplo y es un ejemplo claro, conciso. De repente vos no te haces amigo de alguien solamente por la misma banda, pero sí
el tener cosas en común que no sean siempre otro tipo de cosas, tipo el deporte, todo eso, capaz que es mucho más claro en el arte. Y más cuando, por ejemplo, estás estudiando arte. Yo estudié en un conservatorio, diría Tabela, también le decíamos así, le seguimos diciendo así. De ópera, estudié ópera varios años. Y cuando hablábamos sobre la ópera y teníamos distintos tipos de perspectiva sobre Rigoletto, ponele, ¿no? Yo decía, Rigoletto es mi favorita, sí, ese no es mi favorita. Y otros me decían, no, la flauta mágica, cosas así. El intercambio, en especial cuando es intergeneracional, yo conversaba con mi profesor, con el pianista, con compañeros de mi edad o compañeros que tenían 30, 40 años, y todo lo veíamos de distintos puntos de vista porque lo analizaban desde el punto histórico, de que esto no tiene la misma fidelidad histórica, yo, por ejemplo, lo analizaba desde un punto de vista más vocal porque la parte histórica no era la que tenía mi fuerte. Después, creciendo un poco, sí. Pero uno tiene sus fuertes, tiene sus debilidades en distintas cosas y de repente le es más fácil o más difícil analizar distintos tipos de cosas. Pero a medida que vos vas intercambiando con otras personas, y en especial cuando es intergeneracional, y me paro a defender la intergeneracionalidad, ¿existe eso? Me paro a defender eso porque en todos los grupos en los que participo, que son intergeneracionales, es mucho más rica la conversación, es mucho más rica el aprendizaje, sobre todo el aprendizaje. Y tal, eso es básicamente quería decir. Buenas noches, primero, gracias por este espacio precioso. Y una anécdota quería contar de la escuela, de cuando era mamá de esta niña. Mi hija pertenecía a un grupo en la escuela que era los satanases de la escuela. Desde que entraron en el nivel 4 era como que, ¿qué hacemos con este grupo que no sabemos qué hacer con ellos, que son satánicos estos gurises? Nadie podía con ellos. Llegan a cuarto de escuela y aparece una maestra que no trabajaba habitualmente en la escuela, suplente por ese año, que era artista, ella era actriz y era bailarina, y crea una cosa que se llamaba Espacio de Arte Creativo, y le pusieron siglas, era ELIAC. Y los niños tenían como misión elegir algún tipo de arte que les gustara, podían hacer, y meterse en ese grupete, y les dio una fecha de presentación. Bueno, para octubre vamos a hacer una presentación que va a durar 1 hora y media, y bueno, y hacen lo que quieran, lo que les guste. Y bueno, y se anotaron en el grupo de rap, en el grupo de teatro, en el grupo de baile, en el grupo de gimnasia artística. Cada uno se anotó en lo que quería, y algunos, obvio, que se superponían, ¿no? Era un grupete de unos 25 niños, se superponían algunos. Resultó que los satanases no eran satanases, eran artistas. Dedicaban las horas que tenían que dedicarle a una escuela de tiempo completo. Dedicaban las horas que tenían que dedicarle al día, no sé si eran 45 minutos diarios, pero renunciaban al recreo y se pasaban ensayando. No era que renunciaran, dedicaban al recreo al ensayo. Salían de almorzar, comían rápido y se iban al segundo recreo a seguir ensayando, porque era la fascinación, y el día del ensayo era lo mejor. Y el día que actuaron llenaron efectivamente 1 hora y media de un espectáculo fabuloso donde cantaron, hicieron obras de teatro, rapearon, bailaron. Fue un espectáculo, pero de verdad, decía, pero estos no tienen 9, 10 años, estos tienen 17, 18, era un infierno, pero un infierno. De hecho, en mi barrio hay montones de gurises, entre ellos mi hija, por suerte, mi orgullito, pero está lleno de artistas, mi barrio está lleno de artistas, gurises que van vienen acá, van al Carlitos, van a todos lados, que están en las murgas, de verdad, el barrio estaba lleno de artistas, no eran satanases, eran artistas. Era lo que quería contar. No rompí nada. ¿Alguien más que quiera participar?
¿no? Yo puedo decir algo, porque yo Marcelo. me banqué. Yo que hablo mucho. No, yo noté algunas cositas. Lo del arte y ciencia lo dije, o sea, tú hablabas de educación integral, que capaz que no es el sentido que se le dio al término en otras épocas, en otros contextos. Yo creo que el gran desafío, lo digo, estoy transitando el año 37 de la profesión docente, y yo creo que lo más difícil, que algo en parte lo mencionaron por ahí, es encontrar la forma de despertar la curiosidad, por lo que sea, ¿no? O sea, cómo generar las posibilidades de que empezando uno, pero que también el estudiante de la edad que sea se formule preguntas y que no quiera repetir lo que hace el maestro, ¿no? Porque a veces el estudiante quiere hacer lo que vos le pedís para ponerle la nota, porque lo que quiere es la nota. Yo no es solo la nota, yo quiero que tú me demuestres que hay algo más, que hay un aprendizaje de tu parte. Y ahí entra en juego el desafío. No quiero ser pesimista, pero es un desafío. Sumamos el desafío que tenemos por delante de vencer las culturas institucionales que no solo están en las autoridades políticas o en las autoridades específicas vinculadas a la educación, sino que también en nuestro propio cuerpo, en nuestra propia corporación docente. Que cuando uno propone entre pares determinadas cosas que se salen de la zona de confort, te encontrás con prejuicios, te encontrás con desconfianza, te encontrás con pereza, literalmente pereza, que no favorecen esa búsqueda, esa parte exploratoria, porque somos cómodos, porque estamos en una sociedad donde aparte se estimula el consumo, la comodidad, y ahí es donde está uno de nuestros grandes desafíos. Ana García, la profesora de química, yo no sé si era de ella la palabra o la expresión no la había aprendido de Perico o de ese contexto en el que ella se mueve, que decía: estamos terminando la dictadura política, decía en los años 80, pero más difícil va a ser combatir la dictadura de la pobreza, que no pasa solo por lo que decía hoy, la pobreza material, que la tenemos instalada, sino de la pobreza de la cabeza y del corazón, que tiene que ver con esa pereza que tenemos todos, la tenemos, pero bueno, cómo sobrellevarla, cómo combatirla para poder lograr encauzarnos para la libertad, pero mediante un cierto rigor, como decían por ahí. Entonces, bueno, ahí tenemos a Pareja, tenemos a Figari, tenemos a Bá Ferreira y otros, a Saba y Sola y muchos más. No sé, pensamientos que uno tiene, desafíos que tenemos todos por delante. Bueno, creo que sería bueno cerrar acá. Sin duda que queda planteada varias cosas para una segunda instancia. Agradecer desde la Comisión Directiva del Centro Cultural a los expositores, la verdad que un lujo tenerlos acá en esta mesa. Muchas gracias al público que concurrió, a todos los que nos han seguido por las redes también. Así que bueno, muchas gracias a todos. Acá salió Mario Pareja también, que se participó de toda esta idea, y los invitamos con un pequeño brindis ahora de cierre para que guste. Bueno, muy bien, sí. Bueno, buenas noches para todos. Almorzar, comían rápido y se iban al segundo recreo a seguir ensayando, porque era la fascinación, y el día del ensayo era lo mejor. O sea, y el día que actuaron llenaron efectivamente 1 hora y media de un espectáculo fabuloso donde cantaron, hicieron obras de teatro, rapearon, bailaron. Fue un espectáculo, pero de verdad, o sea, decía, pero estos no tienen 9, 10 años, estos tienen 17, 18, era un infierno, pero un infierno. De hecho, en mi barrio hay montones de gurises, entre ellos mi hija, por suerte, mi orgullito, pero está lleno de artistas, mi barrio está lleno de artistas, gurises que van acá, vienen acá, van al Carlitos,
van a todos lados, que están en las murgas, o sea, de verdad, el barrio estaba lleno de artistas, no eran satanases, eran artistas, era lo que quería contar. No rompí nada. ¿Alguien más que quiera participar? ¿No? Yo puedo decir algo, porque Marcelo. me banqué. Yo que hablo mucho. No, yo noté algunas cositas. Lo del arte y ciencia lo dije, o sea, tú hablabas de educación integral, que capaz que no es el sentido que se le dio al término en otras épocas, en otros contextos. Yo creo que el gran desafío, lo digo, estoy transitando el año 37 de la profesión docente, y yo creo que lo más difícil, que algo en parte lo mencionaron por ahí, es encontrar la forma de despertar la curiosidad, por lo que sea, ¿no? O sea, cómo generar las posibilidades de que uno, empezando uno, pero que también el estudiante de la edad que sea, se formule preguntas y que no quiera repetir lo que hace el maestro, ¿no? Porque a veces el estudiante quiere hacer lo que vos le pedís para ponerle la nota, porque lo que quiere es la nota. Yo no es solo la nota, yo quiero que tú me demuestres que hay algo más, que hay un aprendizaje de tu parte. Y ahí entra en juego el desafío. No quiero ser pesimista, pero es un desafío. Sumamos el desafío que tenemos por delante de vencer las culturas institucionales que no solo están en las autoridades políticas o en las autoridades específicas vinculadas a la educación, sino que también en nuestro propio cuerpo, en nuestra propia corporación docente. Que cuando uno propone entre pares determinadas cosas que se salen de la zona de confort, te encontrás con prejuicios, te encontrás con desconfianza, te encontrás con pereza, literalmente pereza, que no favorecen esa búsqueda, esa parte exploratoria, porque somos cómodos, porque estamos en una sociedad donde aparte se estimula el consumo, la comodidad, y ahí es donde está uno de nuestros grandes desafíos. Ana García, la profesora de química, yo no sé si era de ella la palabra o la expresión no la había aprendido de Perico o de ese contexto en el que ella se mueve, que decía: estamos terminando la dictadura política, decía en los años 80, pero más difícil va a ser combatir la dictadura de la pobreza, que no pasa solo por lo que decía hoy, la pobreza material que la tenemos instalada, sino de la pobreza de la cabeza y del corazón, que tiene que ver con esa pereza que tenemos todos, la tenemos, pero bueno, cómo sobrellevarla, cómo combatirla para poder lograr encauzarnos para la libertad, pero mediante un cierto rigor, como decían por ahí. Entonces, bueno, ahí tenemos a Pareja, tenemos a Figari, tenemos a Bá Ferreira y otros, a Sabasola y Sola y muchos más. No sé, pensamientos que uno tiene, desafíos que tenemos todos por delante. Bueno, creo que sería bueno cerrar acá. Sin duda que quedan planteadas varias cosas para una segunda instancia. Agradecer de la Comisión Directiva del Centro Cultural a los expositores, la verdad que un lujo tenerlos acá en esta mesa, muchas gracias. Al público que concurrió, a todos los que nos han seguido por las redes también. Así que bueno, muchas gracias a todos. Por acá salió Mario Carriza también, que se artífice un poco de toda esta idea, y los invitamos con un pequeño brindis ahora de cierre para que guste. Bueno, muy bien, Carlos. Sí. Bueno, buenas noches para todos.